Estamos en una serie de sermones, mis hermanos, que hemos titulado Unos a Otros. Y vamos viendo varias responsabilidades que tenemos nosotros unos para con otros. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron, mis hermanos, fue esconderse. Su relación entre ellos se dañó y su relación con Dios se dañó. Y lo primero que hizo Dios fue acercarse a ellos. Adán, ¿dónde estás? Restaurando esta relación. Y Dios, aunque no está explícito ahí en la narración de Génesis, mató un animal para vestir a Adán y a Eva. ¿Recuerdan que ellos se habían vestido con unas hojas? Y Dios dijo, eso no es suficiente. Como tú te estás cubriendo no es suficiente, yo te voy a dar algo para que tú te cubras. Y un animal murió, prefigurando el sacrificio de Cristo en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mató un animal ahí para que Adán y Eva pudieran, aún caídos y manchados por su pecado, ser restaurados en esa relación con Dios y ser restaurados en esa relación el uno con el otro. Y como consecuencia de que Adán y Eva ya habían restablecido a través de la muerte de este animal su relación con Dios, como consecuencia su relación fue restablecida. Y lo siguiente que nos dice la narración bíblica después de Génesis 3 es que Adán conoció a su esposa, tuvo intimidad con ella y tuvieron un hijo. Eso es una relación, aunque manchada por el pecado, restaurada. Dios no quiere dejarnos que nosotros nos vayamos escondiendo unos de otros. No, Él quiere relaciones restauradas y por eso ha enviado a Cristo. Y en Cristo Dios nos une a nosotros, mis hermanos. Nos une, no nos aísla. El punto no es, yo ya tengo a Cristo, ya no necesito a nadie. No, el punto es, yo tengo a Cristo, necesito a mis hermanos y hermanas que también tienen a Cristo y que me ayudarán a mí a seguir a Cristo. Y llegamos hoy a Romanos capítulo 15, versículo 14. Y lo leo para ustedes, mis hermanos. ¿Están conmigo, amados? Amén. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis, y ahí está nuestra responsabilidad unos a otros, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. En el primer siglo, mis hermanos, después de que Jesús murió, resucitó, fundó la iglesia y ascendió al cielo, en esos años después de que Jesucristo ascendió al cielo, fue una época de transición. Los creyentes, las personas que habían creído en Cristo, inicialmente solo judíos y después gentiles, tenían que acostumbrarse a una nueva manera de vivir. Antes estaban acostumbrados a vivir separados, judíos por un lado, gentiles por otro lado. Los judíos no iban a la casa de los gentiles para comer, no comían la comida de los gentiles, no se acercaban a los lugares de los gentiles, y los gentiles no tenían acceso al templo, no tenían lugar de entrar a ver dónde se hacían los sacrificios, ni incluso presentar sacrificios en el templo. Había una separación, y dice Pablo en el libro de Efesios que este es el gran misterio, lo que antes estaba oculto que ahora ha sido revelado. ¿Cuál es este gran misterio? Que judíos y gentiles están unidos en un cuerpo en Cristo. Y Pablo dice, esto es una maravilla, esto no lo puede hacer nadie más que Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús puede unir a las personas de esta manera, pero aún unidos por la sangre de Cristo, unidos por este gran Salvador en común que tenían los judíos y los gentiles, no estaban acostumbrados. Si ustedes recuerdan, en el libro de Hechos, el apóstol Pedro tenía hambre, les dice, ¿cómo a qué hora va a estar la comida? No, espérate un rato, dentro de un rato va a estar la comida, ¿verdad? Y Pedro dice, mientras tanto me voy a ir a orar. Y Pedro subió a la azotea de la casa, allá donde no había techo, estaba eso, era un sitio de guardar cosas, de poner cosas ahí que no cabían adentro de la casa porque las casas eran muy pequeñas, y Pedro se va ahí arriba a la azotea de la casa y empieza a orar, y mientras está orando viene una visión, un lienzo, una sábana que baja, y 3 veces se repite esta visión, y este lienzo tiene animales de todo tipo, y escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come, y Pedro dice, no,
Jamás en mi vida yo he comido animal inmundo. Eso es atrevido. Tú te pones a pensar, Pedro está teniendo una visión y Dios mismo le dice, Pedro, mata y come, y él dice, no. Dios no. Y tanta fue la insistencia que Pedro recibió estas siguientes palabras en la visión: hay unos hombres a tu puerta y ve con ellos. El siguiente día se levantaron, ¿y dónde iban? A la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Y Cornelio estaba esperándolo ahí con toda su familia, sus allegados, la gente de su casa, porque Cornelio era un gentil piadoso, a quien Dios había escuchado sus oraciones. Y ahora Pedro les compartió el evangelio, ellos creyeron, fueron bautizados y se unieron a la iglesia. Pero las relaciones seguían siendo un poco extrañas. En Gálatas, Pedro fue el primer judío que anunció el evangelio a los gentiles. Y en Gálatas, Pablo dice, yo tuve que llamar fuertemente y públicamente la atención a Pedro porque se estaba apartando de los judíos, de los gentiles. Se estaba apartando. O sea, aún el apóstol Pedro vivía esa incomodidad de ahora estar con gentiles. Y la iglesia de Roma está experimentando eso, mis hermanos. Miren conmigo en el capítulo 14, por favor. Capítulo 14, versículo 1, Romanos 14, 1. Recibid, le dice Pablo al hermano en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Había problemas en la iglesia de Roma, habían discusiones en la iglesia de Roma, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Este era el problema de los judíos y los gentiles. Venían hermanos y decían, ay, gloria a Dios por este cerdito, mira qué cerdito tan más rico, o sea, estos chicharrones yo no me los pierdo por nada del mundo. Y llegaban otros hermanos que decían, eso es pecado, eso no se puede comer. Y empezaban a discutir, ¿verdad? Unos pro chicharrón, otros contra chicharrón, y había problemas en la iglesia, ¿verdad? Había problemas en la iglesia. Unos comen de todo, otros solo comen legumbres. ¿Y qué dice el versículo 3? El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido, Dios ha recibido a todos. Hermano, este es un asunto, dice Pablo, de libertad cristiana. Este es un asunto, ¿qué comer o qué no comer? Este es un asunto de libertad cristiana. Si tú dices, yo soy vegano, que Dios te bendiga y lo siento por ti. Perdón, pero así es la realidad, ¿verdad? Si tú no comes ciertas comidas, yo no te voy a juzgar por eso, y tú no me juzgues a mí por comer. Versículo 5. Había otro problema también, no solo la comida. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido de su propia mente. Algunos decían, no, es que el sábado yo todavía no puedo hacer nada. Y Cristo ya abolió no el concepto del día de reposo, sino el de guardar el sábado y no hacer ningún tipo de tareas el día sábado como los judíos lo practicaban. Pero habían algunos hermanos en la iglesia en Roma que decían, el sábado nos vamos a comprar, nos vamos ahí a caminar, ¿verdad? A la playa tal vez, no sé si tenían playa cerca. Y no hay problema, mientras otros hermanos decían, están en pecado, qué barbaridad, ¿cómo es posible que no guarden el sábado? ¿Cómo es posible que no guarden estos días de fiesta sagrados para los judíos? ¿Y qué les dice Pablo? Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. O sea, si tú estás en Cristo y tú dices, por conciencia, por mi conciencia, yo no puedo hacer nada el día sábado. Hermano, esa es tu decisión. Pero no juzgues a los que van a hacer algo el día sábado. Hay asuntos en la vida cristiana, mis hermanos, que Dios nos ha dado libertad para eso. ¿Sí? Nos ha dado libertad. Una mamá amamanta al bebé o le da el biberón. Es libertad cristiana, hermano. ¿Sí? Es libertad cristiana. Cada quien según Dios le vaya mostrando. Cada quien según Dios le vaya enseñando cómo hacer las cosas. Dice Pablo, tiene que estar plenamente convencido cada uno de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de asuntos pecaminosos.
sino de libertad cristiana. Y hay otros asuntos que caen dentro de este tema de la libertad cristiana, pero ese no es el tema que estamos tratando hoy, mis hermanos. Miren el versículo 10 conmigo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto ya estaba escalando a discusiones que no tenían que escalar, juzgándose el uno al otro como los que van a pasear el sábado son merecedores de la condenación eterna. Esto ya es otro nivel. Algo que Dios ha dejado para el cristiano que lo decida libremente, tú lo estás haciendo un asunto de salvación o no salvación, ¿verdad? Eso no puede ser así. Ya se estaban menospreciando unos a otros. La segunda pregunta que les hace el apóstol Pablo: ¿por qué menosprecias a tu hermano? Versículo 11: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En otras palabras, todos los creyentes, todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, un día nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Esto no es para juicio sobre el pecado, mis hermanos. Esto es para recompensas por qué tanto o cómo tú serviste al Señor mientras estaba en esta tierra. Esto se llama el bema de Cristo o el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 12: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno. Los hermanos estaban menospreciando el uno al otro por comida, por días de fiesta. Asuntos que, según Pablo, están dentro de la esfera de la libertad cristiana. Y el creyente no está para juzgarse sobre esos asuntos. Versículo 17, Pablo aclara todo esto aquí, mis hermanos. Porque el reino de Dios no es, ¿qué dice Pablo? Comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, no estamos llamados a estar discutiendo sobre estas cosas, a estarnos juzgando y menospreciando por estas cosas. ¿Y cómo hemos de vivir entonces? Así que, versículo 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El que come sus chicharrones, que los coma tranquilo, hermano. Y el que no los come, pues que no los coma. Y que lleguen a la iglesia, se den un abrazo y canten juntos al Señor para la gloria de su nombre. Versículo 2 del capítulo 15. Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Si en algo yo estoy siendo de piedra de tropiezo para mi hermano, yo me limito a hacer eso. No lo voy a hacer. O sea, yo no voy a usar mi libertad cristiana para lastimar a un hermano. Sino estamos llamados a servirnos. ¿Como quién? Como Cristo nos sirve a nosotros. Y en medio de todos estos problemas entre judíos y gentiles, asuntos que tenían que ver con la libertad cristiana y con la conciencia de los creyentes, Pablo escribe el capítulo 15, versículo 14. ¿Y qué les dice el apóstol Pablo? Ya lo leímos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Si algún hermano, dice Pablo, está condenando a otro por no comer o por comer, por cualquiera de las dos razones, entre ustedes tienen que hablarse el uno al otro y amonestarse al uno al otro. En otras palabras, el hermano Federico aquí está discutiendo con la hermana Juanita por este asunto de la comida. Y entonces llega otro hermano y lo mira discutiendo y Pablo les dice: acérquense el uno al otro y hablen el uno con el otro. Estos dos hermanos no pueden seguir discutiendo y menospreciándose y juzgando el uno al otro sin que nadie les preste atención en la congregación. No se puede. Tienen que actuar. Y yo estoy seguro que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento, les dice Pablo. Si algún hermano estaba menospreciando a otro por guardar o no guardar cierto día de fiesta de los judíos, otros podían llegar y hablar con él. Ellos no tenían que esperar que Pablo llegara o que alguno de los apóstoles. Ellos, en sus relaciones diarias, estaban llamados a amonestarse unos a otros. La clave aquí es la siguiente, mis hermanos, en la iglesia de Roma. Ninguno era tan sabio, esto escribe un comentarista, que no tenía nada más que aprender.
y ninguno era tan inepto que no tenía nada de valor que compartir. Lo voy a leer de nuevo. Ninguno era tan sabio que no tenía nada que aprender. Ninguno era tan inepto que no tenía nada de valor que compartir. En otras palabras, todos estaban llamados para vivir juntos y amonestarse unos a otros. No hay ninguno de nosotros aquí, mis hermanos, que diga, yo ya llegué donde tenía que llegar. No hay nadie. Por más título que tenga, por más bachillerato, licenciatura, doctorado, maestría, no importa. Por más 30, 40 años que tenga en la iglesia, no importa. Por más títulos de liderazgo que tenga, pastor, diácono, no importa. No hay nadie aquí que pueda decir, yo ya llegué donde tenía que llegar. Y tampoco, del otro lado de la moneda, no hay nadie entre nosotros que no tenga nada que decir, que no tenga cómo ayudar a otro. Hermano, hermana, por más humilde que tú seas, por tan poquito que tú conozcas de la Biblia, siempre vas a tener algo que decir y algo que ayudar a tu hermano y a tu hermana. Siempre. ¿Qué les dice Pablo? Yo estoy seguro que ustedes tienen bondad y están llenos de todo conocimiento, de manera que pueden amonestarse unos a otros. Ver las cosas, continúa este comentarista, desde una perspectiva espiritual no es de ninguna manera la prerrogativa exclusiva de aquellos con alta inteligencia. No, pastor, yo no tengo nada que decir. ¿Qué le voy a decir a aquel hermano? ¿Qué le voy a decir a aquella hermana? No, mi hermano. Esto no se trata de los inteligentes o los que tienen la posición. Esto es una responsabilidad que tú tienes, para con tu hermano. Esto es un deber que tú tienes para con tu hermano. Los hermanos de Roma estaban llamados a amonestarse unos a otros. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra amonestar? ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿A regañar y andar dándole bibliazos a los otros? No, mis hermanos. Si Pablo les acaba de decir, no se menosprecien unos a otros, no se juzguen unos a otros. ¿Cuál es el sentido de la palabra amonestar? Y aquí sí yo la pasé difícil durante la semana, buscando una palabra. La que usa la traducción aquí de nuestras Biblias es amonestar. Pero generalmente amonestación tiene un sentido negativo, ¿no es cierto? Para nosotros, por lo menos para mí. Sentido de regaño, de reproche. Está mal. Corrígete. Tiene el sentido de un gruñón. Llega ahí el Grinch, ¿verdad? Siempre ahí, fastidiando la Navidad, fastidiando las vacaciones. Ese no es el sentido de la palabra amonestar. Me gusta cómo el diccionario de la Real Academia Española define la palabra. Dice que amonestar es hacer presente algo para que se considere, procure o evite. O sea, no tiene ni negativo ni positivo, sino presentar algo. Pero la palabra que usa Pablo en el idioma original que fue escrito la Biblia, mis hermanos, en el griego, nos da un impacto más grande de esta expresión. Esta palabra es una mezcla, son dos palabras en griego juntas. La palabra nous, que quiere decir mente o comprensión, y titemi, que quiere decir poner o colocar. Entonces, esta palabra transmite la idea de poner algo en la mente o el entendimiento de alguien. Podemos hablar de consejo, instrucción, advertencia. Esta palabra tiene un énfasis de ejercer influencia, no simplemente en el intelecto, sino en la voluntad de la persona, en la disposición de la persona. Yo estuve tentado en ponerle el título a este sermón, hablémonos al corazón unos a otros. Pero eso se me hizo muy romántico, entonces le dejé amonestar. Pero esta palabra tiene la intención, mi hermano, de que tú no solo vas a hablar por hablar, como decimos allá en mi tierra, hablar a lo bruto, así que las palabras te salen de la boca ahí, y no importa si lastiman o no lastiman, tú las dices. No, este no es el punto, mi hermano. Este no es el punto. El punto es ganar a la persona. El punto es que tú la amas tanto
que no la vas a ofender, no la vas a insultar. Vas a decir las cosas con la sabiduría de Dios, porque amas a esta persona tanto que quieres ganar su corazón, para que el problema en la vida de esta persona se resuelva, para que la decisión que tome esta persona sea una decisión que honre al Señor. Ese es el punto de esta palabra, mis hermanos. Y por lo menos tiene 3 elementos esta palabra. En primer lugar, hay un problema o un obstáculo que sobrepasar. Cuando nos amonestamos unos a otros, ese amonestarnos unos a otros se da en el contexto de que hay un problema, de que hay un obstáculo que sobrepasar. Algo anda mal en la vida de la persona a quien amonestar. Existe algo de oposición en la persona. Esa oposición debe ser sobrepasada o quitada. No usando el castigo, dice un escritor, sino influenciando la mente. Influenciando la mente. Estaba aconsejando yo a un hermano y me pregunta otro hermano, ¿y cómo le estás haciendo? ¿Qué castigo le estás poniendo? ¿Y cómo que qué castigo le estoy poniendo? ¿Acaso soy yo papá del hermano? No sé. Esto no se trata de castigo. Generalmente, mis hermanos, lo que yo hago cuando hablo con los hermanos es compartirles el Evangelio, recordarles el Evangelio, hablarles de lo que hizo Cristo y cómo lo que hizo Cristo impacta la vida de ellos y la decisión que tienen que tomar en ese momento. Cuando amonestamos a alguien, lo hacemos porque en la vida de esa persona hay un pecado, un problema, una dificultad, una necesidad que ha sido identificada. Este tipo de amonestación es necesaria cuando hay alguna condición en la persona que Dios quiere cambiar. No necesariamente tiene que ser un pecado que la persona anda, es la oveja descarriada. Puede ser el caso, pero no necesariamente. Y generalmente no es así, mis hermanos. Tal vez es desánimo. Y tú estás llamado a amonestar, no regañar, sino poner palabras en su corazón para ganar al hermano. Y que seas tú quien lo levante, quien lo anime. Existe un problema, un obstáculo que sobrepasar. En segundo lugar, esta palabra tiene otro elemento. El problema y obstáculo se resuelve usando palabras. Tal vez tú estás escuchando y tú me dices, pastor, yo oro por el hermano. No, pero acércate a él. No. Acercarme no. Yo estoy orando por él allá en mi casa. No, pero tú tienes que hablar con el hermano. No, pastor, mi responsabilidad termina ahí en la oración. Está bien, oremos unos por otros. Pero este mandato, mis hermanos, va más allá de la oración. Este mandato es a hablar a las personas. Esto incluye palabras. La mente de la persona que tiene un problema es influenciada con palabras. Y yo quiero que veamos 2 ejemplos en el Antiguo Testamento de este tipo de relación, mis hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Y los 2 ejemplos son con el rey David. Primer libro de Samuel, capítulo 25. En el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 25. Déjenme contarles un poco esta historia, mis hermanos. El rey David, que ya sabe que será rey, y delante de Dios ya es rey, todavía no tiene la corona en su cabeza, y anda huyendo allá en las montañas, en las cuevas, donde sea. Y se le han unido a él un grupo de vagos que usted ni se imagina. Y ese hombre tiene tal capacidad de liderazgo que juntó a ese grupo de vagos y los hizo un buen ejército. Imagínese usted qué capacidad de líder tenía David. Juntar un grupo de vagos y hacerlos un ejército. Y les dio armas, les consiguió armas, comida, conseguía de todo. ¿Y cómo los alimentaba a estos hombres, este líder David? Cuidando los rebaños de los hombres adinerados de la región. Entonces David estaba varias semanas con un rebaño y después mandaba a unos muchachos a cobrarle al Señor, ¿verdad? Que ni lo había contratado, pero lo mandaba a cobrar. Se encontró con un hombre que se llamaba Nabal, y Nabal quiere decir insensato. ¿Y qué hombre más insensato este? David envió a unos muchachos porque ya llevaba bastante tiempo cuidándole sus rebaños
porque había mucho peligro, los pastores corrían peligro de robos, de maltrato. Y Nabal le dijo, ¿y quién es ese David? Y los muchachos vienen con las manos vacías y le dicen a David, Nabal no quiso dar nada para nuestro sostenimiento. Ah, ya va a ver ese sinvergüenza de Nabal, dice David. David le dice, prepárense todos, mañana no amanece ese hombre. Y se va. Cuando David va con su pequeño ejército a atacar a Nabal y a su gente, David iba a arrasar con ese hombre. Un criado escuchó lo que estaba pasando y le fue a decir a Abigail, la esposa de Nabal. Le dijo, hey, un gran problema. Mira, tu marido no va a amanecer mañana. Le acaba de responder neciamente a un hombre que nos ha cuidado todo el tiempo. ¿Y saben lo que hace Abigail? Abigail agarra todas las provisiones que ella puede encontrar y va camino a encontrarse con David. Va camino a encontrarse con David. Mira, una mujer sabia con un hombre necio. Ay, qué combinación, Señor. Y miren lo que dice el versículo 23. Primer libro de Samuel 25-23. ¿Están conmigo, hermanos? Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Esta es una mujer que ya tenía calculado lo que iba a hacer. Esto no es a la carrera, esto no es apresurado, ella lo pensó bien. Y postrándose sobre su rostro delante de David, esto es premeditado, mis hermanos. Esto es una actitud de respeto y de total humillación. Abigail no sabe quién es este hombre, solo ha escuchado que viene a matar a Nabal y a acabar con todo lo que Nabal tenía. Si Nabal no me paga, dice David, pues yo me voy a ir a pagar, yo mismo me voy a pagar de los bienes de este hombre. Abigail no sabía nada. ¿Quién es este hombre? Este hombre es un delincuente de la calle. O sea, nosotros sabemos quién era David, mis hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué sabía Abigail quién era este hombre? Se inclinó a tierra, versículo 24, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mátame a mí, le dijo. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Esto es amonestar. Aquí está, mis hermanos. Versículo 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Las esposas conocen a sus esposos, ¿verdad? Las esposas conocen muy bien a sus esposos. Y mi papá siempre me dice, hijo, escucha a tu esposa. No seas terco, no seas necio. Escucha a tu esposa. E incluso varios hermanos de aquí de la congregación me dicen, escucha a su esposa, pastor. Su esposa es sabia. Esposos, que Dios nos permita corazones humildes para escuchar a nuestras esposas. No haga caso ahora, mi señor, a ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. ¿Qué significa Nabal? Insensato. Así como su nombre, así es él, ¿verdad? Insensato. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Hubiera sido otra historia si yo los hubiera recibido. Miren lo que contesta David en el versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿A cuántas hermanas y hermanas tú has podido ayudar y liberar de situaciones desastrosas, pero te has quedado callado? ¿A cuántos? Y no has dicho nada. Yo he tenido esa experiencia. Yo le iba a decir, pastor, pero esa es otra cosa. Yo le iba a decir, pastor, eso no cuenta ahora, hermano. Me hubiera dicho en aquel entonces, pero no me dijo nada. Yo te iba a decir que no hicieras eso, pero tú lo hiciste. Hermanos, ¿cuántas personas en el día que tú te presentes delante del Señor van a decir, gracias a ese hermano, gracias a esa hermana,
por su amor, yo estoy aquí hoy. Y no terminé de descomponer mi vida. Y no terminé de deshacer mi vida, de destruir mi vida. Este amonestar incluye palabras, mis hermanos. Abigail no hacía nada quedándose callada. Voy a hacer una oración por David, ahí a ver si él se arrepiente. No, mis hermanos, este hombre venía decidido a matar a Nabal y a todos los hombres de su casa. Y hay otra experiencia también en 2 Samuel capítulo 2. Ya no vamos a ir allá, solo se los voy a contar. Ustedes lo conocen, lo leímos, lo hablamos el domingo pasado, mis hermanos. El rey David ha cometido estos pecados de adulterio, de asesinato, y ha estado callado 1 año completo, guardando ese pecado. ¿Y quién se aparece en el palacio? ¿Quién se aparece en el trono, enfrente del trono del rey? El profeta Natán. Y tiene una historia que contar. Esto es planeado. Natán no dijo ahí a ver qué le digo, ¿verdad? No. Natán no llegó con palabras ofensivas al rey. Hermanos, la vida de Natán estaba en la mano del rey. David llegó ese día y ni se imaginaba que Natán iba a llegar con esta historia. Un hombre tenía una ovejita y este hombre amaba a esa ovejita, pero un vecino suyo que tenía muchísimo ganado vino, le robó la ovejita, la mató para darle a comer a un amigo. ¿Y qué dijo el rey David? Ese hombre es digno de muerte. Ese hombre eres tú, le dijo Natán. Ese hombre eres tú. Hoy, ¿qué dijéramos, mi hermano? No te metas en mi vida. Te estás metiendo en asuntos privados. Hermano, hemos venido hablando de unos a otros. En la vida cristiana no deben haber asuntos, ni escondidos delante de Dios, y siempre compartidos. Tal vez con 1 o 2 hermanos, pero siempre compartidos. Tu vida no tiene que tener secretos, mi hermano, mi hermana. Tu vida no tiene que tener cosas escondidas. Si en un día de campo de la iglesia un hermano te dice, hey, préstame tu teléfono para ir a tomar unas fotos, pero desbloquéamelo aquí. Si tú te aterras por lo que ese hermano puede encontrar en ese teléfono, tú no estás viviendo delante de Dios con integridad y honestamente, mi hermano. Si tú no puedes darle la contraseña de tu teléfono, de tu computadora a tu esposo o a tu esposa, tú no estás viviendo como el Señor quiere que tú vivas. Con aquel miedo de ¿y cuando me encuentren, qué va a pasar? No, mi hermano. Estamos llamados a vivir vidas abiertas, ser libros abiertos delante de los hombres, ¿sí? Y no tener nada que esconder. Y eso solo se hace en el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. No hay otra manera, porque nosotros tenemos la tendencia, por nuestra naturaleza caída, a vivir en la oscuridad y escondidos de otros. El domingo pasado hablábamos de confesar nuestros pecados unos a otros, ¿no es cierto? ¿Recuerdan, mis hermanos? Pero ¿qué si alguien no quiere confesar su pecado y solo sigue por ahí? Ah, bueno, él no quiere confesar su pecado, ahí que se destruya. No, mi hermano, amonestémonos unos a otros. O sea, si una persona no quiere confesar su pecado, pues tú vas y hablas con él, ganando su corazón, orando antes de ir, buscando las palabras adecuadas para el momento oportuno, como dice el libro de Proverbios. Y hablas con el hermano, y hablas con la hermana para ganar su corazón. Amonestar se hace cuando existe un problema o un obstáculo que sobrepasar, pero también se hace con palabras, y estas palabras, mis hermanos, en tercer lugar, son para el beneficio de la persona. Son para el beneficio de la persona. Estas palabras no son para atacar, para menospreciar a la persona, sino estas palabras se usan para hacer bien. Se habla a la persona que tiene este problema, este obstáculo, este pecado, pero no se ataca a la persona. La idea, mis hermanos, de castigo o de disciplina no se encuentra aquí. Esa idea de te voy a dar una reprimenda no se encuentra en este versículo en Romanos 15:14. No está ahí. El propósito es ganar a esta persona, hablar a su corazón para ganar a esta persona. Y muchos de nosotros tenemos que aprender a hablar al corazón de los demás. Me maravillo cuando leo del rey David. Claro, aquí lo que acabamos de leer es que es un necio, ¿verdad?
Pero en algunas secciones también del Antiguo Testamento dice cómo David hablaba al corazón de sus soldados, hablaba al corazón de la gente, ganaba su corazón. Estas palabras no se hablan por hablar. Como hay personas que usted las ha escuchado, yo digo lo que es y así como sale. ¿Cómo que así como sale, hermano? ¿Qué clase de dureza de corazón tienes tú? Las cosas no se dicen así como salen. Yo lo digo así sin tapujos, pastor. Pues ponga un candadito a esa boca para que no diga nada mejor. El apóstol Pablo en Hechos 20:31, escuchen lo que dice, escuchen esto. Por tanto, le dice a los pastores de la iglesia de Éfeso, velad acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar, ahí está la palabra, amonestar con lágrimas a cada uno. Hermano, esto no es una amonestación de llegar indiferente al dolor del hermano. Esto no es una amonestación de llegar con el corazón insensible a lo que está pasando el hermano. Pablo dice, yo los amonestaba casa por casa, día y noche, con lágrimas. Esto es, mi hermano, teniendo esa empatía con las personas, conectando con ellas, sabiendo que tú también eres parte de lo que esta persona está viviendo. Y que lo que a ella le duele, a ti te duele también. Pablo no andaba por ahí buscando a alguien con quien discutir, a quien llamar hereje, pecador, descarriado, mundano, lleno de pecado y de maldad. Pablo no andaba ahí haciendo eso, mis hermanos. Pablo tenía una gran carga genuina por las personas. Esa carga se traducía en ¿qué, mis hermanos? En lágrimas. Esa carga se traducía en lágrimas. No es que tú tienes que llorar todo el tiempo que hables con alguien, pero te tiene que llegar al corazón su situación, mi hermano, mi hermana. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque estamos llamados a amonestarnos unos a otros, no a regañarnos unos a otros, no a darnos bibliazos unos a otros, a hablarnos al corazón unos a otros. Y eso se aprende en la comunidad cristiana y en la dependencia del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Qué características básicas debe tener una persona que amonesta a otros? Amados hermanos, tener buenas intenciones de ayudar es bueno, pero no es suficiente. Tener cierta edad es bueno, porque algunas personas que han avanzado en edad tienen mucha sabiduría, pero no es suficiente. Tener mucho tiempo en la iglesia es bueno, porque has estado sentado ante la exposición de la palabra por mucho tiempo, pero no es suficiente. Haber leído muchos libros y tener muchos títulos es bueno y a veces ayuda, pero no es suficiente. Personas de las más duras que yo he conocido de corazón e insensibles tienen títulos de seminario, mis hermanos. ¿Qué se necesita? Estar lleno de bondad y estar lleno de todo conocimiento. Ahí lo habla Pablo en el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, les dice Pablo en Romanos 15:14, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Se necesita bondad, mis hermanos. Esta bondad apunta tanto a un carácter moral íntegro. Estos creyentes verdaderos en Roma odiaban la maldad y amaban la justicia. Pero esta bondad también tiene la idea de benevolencia, de generosidad hacia la otra persona. O sea, tú vas y aunque sea una conversación incómoda, que tú no la quieres tener, que tú prefieres estar en cualquier otra parte del mundo que teniendo esa conversación tan difícil con esta persona, tú vas ahí y recorres la mía extra porque tu corazón está lleno de bondad. Tú amas a esa persona demasiado como para dejarla que se vaya ahí y se destruya la vida ahí en su pecado, en su error. O dejarla ahí en el desánimo, o dejarla ahí en el hoyo profundo. Cuando Pablo nos exhorta, mis hermanos, a amonestarnos unos a otros, él dice que una característica de la persona que se amonesta uno al otro es la bondad. La bondad. Esa frase, yo lo que digo, lo digo y le duela a quien le duela. Eso no cuenta aquí, mis hermanos. Eso no cuenta aquí. Le duela a quien le duela, no pertenece en Romanos 15:14. Tú estás llamado a ganar el corazón de las personas.
Si quieres ayudar a otros y hablar a su mente y su corazón para que cambien de rumbo en sus vidas, no puedes estar buscando tu beneficio, más bien tienes que estar comprometido de principio a fin con este hermano, con esta hermana. Y esto, estar llenos de bondad, es todo lo contrario a lo que Pablo nos presenta en Romanos capítulo 1, mis hermanos. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1, versículo 28. Pablo da aquí una lista de 32 pecados que caracterizan a las personas sin Cristo. 32 pecados. Perdón, ahí estoy equivocado, no es 32, 23. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron, esta gente que está apartada de Dios, esta gente que está bajo la ira de Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. 3 veces se menciona, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. En otras palabras, ¿tú quieres vivir lejos de Dios? ¿Sabes cuál es una expresión del castigo de Dios? ¿Tú quieres vivir lejos de Dios? Sigue por ahí. Esa es una expresión del castigo de Dios. ¿Tú quieres vivir lejos de Dios? Sigue por ahí. Dios los entregó, dice. Sigue por ahí, dale. ¿Esa es la vida que tú quieres, lejos de Dios, sin considerarlo a Él? Dale por ahí. ¿Cuándo es expresada la misericordia de Dios? Cuando no te deja. Venga para acá. Esa es la misericordia de Dios. Te revela tu pecado, te abre tus ojos y tú vienes a Cristo. Dios está teniendo misericordia de ti. Pero ustedes miran personas que en lugar de ablandarse con las pruebas y dificultades, más se endurecen. ¿Saben bajo qué están ellos? Bajo el castigo y la ira de Dios. ¿Quiere seguir ese camino? Pues siga por ahí. 3 veces se menciona en Romanos 1, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Y cada vez van más lejos de Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren el versículo 29 lo que dice. Estando, ¿qué dice, mis hermanos? Atestados. Esa palabra es muy descriptiva. O sea, están hinchados, ya no les cabe más. ¿Están llenos de qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Escuchen lo que dice esto: sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Están llenos de eso, a reventar. En contraste con los creyentes de Roma, que están llenos de todo qué, de toda qué, de toda bondad. Totalmente diferente. ¿Quién hace la diferencia? Cristo Jesús, mi hermano. Cristo Jesús hace la diferencia. ¿Quieres llenarte de bondad? Conoce a Cristo, mi hermano. ¿Quieres saber cómo hablar al corazón de las personas? Conoce a Cristo. Vete a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por eso Dios nos puso 4 ahí, para que nunca nos cansemos de Cristo. No nos puso un evangelio, nos puso 4, para que tú conozcas más y más a Cristo, de manera que seas más y más como Él. Lee las interacciones de Cristo con la mujer samaritana, por ejemplo, en Juan capítulo 4, con Nicodemo en Juan capítulo 3, con el mismo Judas, la noche que Judas lo entregó. Judas estaba ahí entregando a Jesús y Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Lee la interacción de Jesús con Pedro cuando Pedro lo había abandonado. Después de prometer al apóstol Pedro que nunca iba a abandonar a Jesús, lo negó 3 veces. La primera vez lo negó, la segunda vez lo negó con juramento y la tercera vez lo negó con maldiciones. Regresó el Pedro pescador. Yo le digo el Pedro albañil, porque allá en Honduras así los conocemos nosotros, los albañiles, bien ofensivos y obscenos y vulgares como hablan la mayoría de ellos, no todos obviamente. Y llega el Pedro pescador, el Pedro ahí le salió todos los juramentos habidos y por haber y todas las maldiciones habidos y por haber. Y Jesús lo encuentra después y le hace 3 preguntas: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro rompe a llorar porque Jesús habló a su corazón. Mi hermana, mi hermano, ¿quieres tú aprender cómo estar lleno de bondad? ¿Quieres tú estar lleno de bondad para hablar al corazón de otros y ganarlos? Conoce a Jesús, mi hermano. Ahí está, Él es tu ejemplo, Él es mi ejemplo. Que aún el día que lo iban a crucificar, desde la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y un soldado que estaba ahí se convirtió a Cristo. Este hombre era justo. ¿Saben lo que pasa a veces, mi hermano, en nuestras discusiones como esposos? Queremos ganar, no queremos perder. Y empezamos a ofendernos el uno al otro.
Y empezamos a destruir nuestra reputación el uno con el otro y a acusarnos. Y empezamos con la historia que tú me hiciste, que tú me hiciste, y que tú me hiciste, y que tú me dijiste. No, pastor, yo estoy amonestando a esta mujer. Esto no es amonestación, hermano. Eso no es la amonestación, Romanos 15, 14. Eso es la carne tuya que está ahí, a flor de piel. Y tu orgullo, y tu impaciencia, y todas las demás obras de la carne. ¿Quieres estar lleno de bondad para hablar al corazón de los demás y ganártelos? Con tus hijos, mis hermanos. ¿Tú sabes que esta es la misma palabra que Pablo usa en Efesios capítulo 6? Acerca del trabajo de los padres para con los hijos. Criad a vuestros hijos en la instrucción y amonestación del Señor. Esa amonestación no es de gritos. ¿Qué es lo que te pasa, muchacho? Eso no es de gritos, mi hermano. Eso es de ganar su corazón. Eso es de llegar a su corazón. Eso es de llegar a hablar a su mente de manera que esa persona te escuche a ti. Por la manera que tú lo dices, por la cara que tú pones, por la expresión que tú haces, por las palabras que tú usas. Ganar su corazón. Están llenos de bondad, dice Pablo, pero también llenos de todo conocimiento. Mera bondad no es suficiente. Hay personas bonachonas que nunca regresan a nadie de un mal camino, mi hermano. Nunca. ¿Y qué persona tan más linda es que es un pan de Dios? Le dicen ahí en Honduras. No sé por qué le dicen eso, ¿verdad? Es que es un pan de Dios. Un ángel del cielo, ¿verdad? Y jamás ha ayudado a nadie para que del camino pecaminoso venga al camino de la luz. Se necesita también estar lleno de conocimiento, de todo conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De la palabra del Señor, mis hermanos. En Colosenses, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, la palabra de Cristo more, habite en abundancia, de manera copiosa, exuberante, que se rebalse la palabra de Dios de tu vida, de tu corazón. Enseñándose y exhortándose, ahí está la palabra, amonestándose, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pastor John MacArthur dice que las verdades de las Escrituras deberían impregnar cada área de la vida del creyente y controlar cada uno de sus pensamientos, palabras y actos. Esto es más que citar versículos. Ahí el versículo genial, ¿verdad? Cuando alguien está ahí como desanimado. No, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4. Esto no es cosa de citar versículos, mi hermano. Esto es que tú estés tan lleno de la palabra de Dios que tu corazón esté saturado de la palabra. Tú tengas los lentes de Dios puestos para ver el mundo. Tú veas el mundo como Dios lo ve. Y que tú tomes esos conceptos de la palabra de Dios y tú hables al corazón de esa persona con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque tu vida tiene esa sabiduría de Dios. Es un proceso, no es tirarle versículos por tirarle versículos a la persona, ¿verdad? Y ahí que ella vea qué hace con ese montón de versículos que le dije. No, mi hermano. Pastor, amonestarnos uno a otro. Yo ya le mandé un texto al hermano, ¿verdad? Ahí en texto estaba Gálatas. Ahí, ¿verdad? Hebreos 12, pastor, ahí está. No se desanimen, pongan sus ojos en Cristo. Hermano, es mucho más que esto. Es que tú estés tan lleno de la palabra que tú conozcas la voluntad de Dios, que está revelada en la palabra, para que tú puedas hablar con otros conforme a esta verdad revelada de la palabra de Dios. Cuando Pablo dice estar lleno de todo conocimiento, no se refiere a un conocimiento absoluto, lo conozco todo. No, mi hermano, mi hermana, esta frase se refiere a una persona que tiene un entendimiento correcto de la verdad cristiana. De la verdad cristiana. Esto me habla de que antes de ir a hablar con alguien para ayudarle, amonestarlo, hablar a su corazón, esto me habla, mi hermano, mi hermana, de que tú ya pasaste tiempo con Dios, en la palabra de Dios, que esto no es a prisa, que esto no es por salir del paso, que esto es porque tú, como tú amas tanto a esta persona, a este joven, a este hombre, a esta mujer, porque tú lo amas tanto, has pasado tiempo en la presencia de Dios y has pasado tiempo en la palabra de Dios, de manera que Dios ha moldeado tu vida y tu corazón, y tú tienes palabras que decir a este hermano y a esta hermana. Ya has orado por él, ya has suplicado por él. ¿Por dónde empezamos, mis hermanos?
¿Por dónde empezamos? Mi sueño, mi hermano, mi anhelo y mi oración para esta iglesia es que leamos la Biblia juntos y oremos juntos. Que no sea extraño que tú entres a un Panera Bread y mires a un hermano y a otro hermano allá leyendo la palabra. Que no sea, ¿y qué hacen estos dos aquí? No, que no sea extraño. Que no sea como que viste un alienígena. ¿Y qué hacen estos dos aquí? ¿Qué estarán tramando? No, más bien que tú digas, ahí están los hermanos en su lectura quincenal de la palabra. Mira, no sabía que ellos estaban leyendo la Biblia juntos, que tú los vayas a saludar. Hermanos, ¿cómo están? Mira, yo estoy leyendo la Biblia con el otro hermano los jueves a las 7 de la tarde, por allá por mi casa. Que esto sea tan parte de la iglesia, mi hermano, que lo extraño fuera que tú no estuvieras en una relación así. Porque nosotros no nos vamos a amonestar si no tenemos la confianza, si no hemos compartido vida juntos. Hermano, si tú no sabes el nombre de los hijos de la hermana, no vas a llegar a amonestarla. Jamás. Porque no ha ganado su confianza, no ha ganado su corazón. A través de una relación y de una conexión continua. Escuche esto, se lo leí hace un par de semanas. Imagínate cómo sería si todos los cristianos participaran en una red en la que se lee la Biblia con regularidad y como parte normal de su discipulado. Que no solo escudriñaran la palabra de manera individual, sino que la leyeran con sus hijos antes de dormir, con sus cónyuges mientras desayunan, con un colega no cristiano mientras almuerzan, con un hermano de la congregación compartiendo un café, juntos. Una vez a la semana, con un cristiano recién convertido para animarse mutuamente cada 15 días, con un amigo cristiano maduro en su fe. Sería una complicada y enredada red de relaciones personales, oración y lecturas bíblicas, más parecida a un movimiento que a un programa. Yo no puedo, hermano, ir y decir, tú vas a amonestar a aquel, y usted, hermana, váyase con aquella que a aquella le toca amonestación. No podemos hacer eso aquí en la iglesia, mi hermano. Esto tiene que suceder orgánicamente, que tú entiendas que es tu responsabilidad. Tú ores al Señor y le digas, Señor, yo necesito estar lleno de bondad y de todo conocimiento. Que pases tiempo en la presencia del Señor y que conozcas a tus hermanos, los llamen, se miren entre semanas, se hablen, se interesen unos por otros, se preocupen unos por otros. Y termina diciendo este escritor, vista desde otra perspectiva, sí, complicada y enredada, pero profundamente sencilla y estaría al alcance de todos. ¡Qué idea tan fantástica! ¡Qué idea tan fantástica! Termino con este testimonio del hermano David Paulison. Él dice en un libro, he visto vidas arruinadas cambiar simplemente porque a un amigo le importó y estuvo dispuesto a hablar honestamente con estas palabras. Te amo y te respeto como persona y quiero lo mejor para ti, pero te estás destruyendo a ti mismo con lo que estás creyendo y cómo estás viviendo. Y escuchen lo que dice a continuación. Esas fueron precisamente las palabras que cambiaron mi vida. El misil de amor de mi amigo hizo pedazos el búnker de necedad en el que yo vivía. Las palabras de mi amigo no fueron técnicamente preparadas. En cierto sentido, eran hasta ingenuas, pero tenían 4 características importantes. Fueron verdaderas, amorosas, personales y apropiadas. Todos tenemos influencia, mis hermanos. Todos somos personas de influencia. La pregunta es, ¿cómo usarás esa influencia? Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por tu fidelidad y tu amor. Al decirnos con toda claridad en tu palabra cómo tú quieres que nosotros vivamos nuestra vida cristiana. No estamos perdidos, no estamos en tinieblas. Ahí está claramente expresado cómo hemos de vivir, Señor. No hay ninguno de nosotros aquí que ya sepa todo lo necesario y que ya no tenga ningún área de su vida donde avanzar y seguir creciendo y ser más como Cristo.
Danos la humildad para recibir amonestación, Señor. No hay ninguno de nosotros aquí que no tenga nada que decirle a otro creyente. Danos amor y bondad para que nos amonestemos unos a otros, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que esté trabajando en medio de nosotros, en nuestras relaciones, semana tras semana, Señor. Y que el mismo Espíritu Santo forme entre nosotros una cultura de amor por ti y amor unos por otros. Y que ese amor unos por otros se traduzca en conversaciones profundas, no superficiales, e incluso conversaciones difíciles, Señor. Pero conversaciones con lágrimas y con sonrisas también. Para tu gloria, Señor, porque queremos ser más como Cristo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.